El día de hoy vamos a estudiar el tema los crisoles de la madurez. Recuerde que estamos hablando de los crisoles venideros y como usted habrá notado en estos días que hemos estudiado ya de esta semana, nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos de crisoles y gracias a Dios tenemos la palabra del Señor para poder tener la capacidad de reconocer, o al menos tenemos aquí ya los elementos, los principios que nos van a ayudar a reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida. Así que esto también nos va a servir muchísimo, el tema de hoy. Así que preste mucha atención mientras pedimos la dirección de Dios. Querido Padre, hemos avanzado esta semana en nuestro estudio de tu palabra y te agradecemos porque claramente nos muestras que tú tienes un plan para nosotros y quieres purificar nuestras vidas y que vas a usar todo lo que necesites usar para salvarnos. Hoy ayúdanos a aprovechar la lección para este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, pastor, vamos a conversar sobre un tema que lo rescata el apóstol Pablo y vamos a comprender por qué es que el título de la lección de hoy es Los crisoles de madurez. Pero hay un pasaje que está citado en nuestra lección que dice así, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Un texto, diría yo, pastor, sorprendente. Así que yo quiero plantear la primera pregunta. Pablo dice, me fue dado. Y luego dice de que tiene un propósito ese aguijón que le fue dado. ¿Quién le dio el aguijón al apóstol Pablo y por qué es que él al final dice, al final esto me está sirviendo? Bueno, creo que este es uno de los crisoles más interesantes que vamos a estudiar esta semana. De hecho, cuando dice los crisoles de la madurez, significa que es para personas que han alcanzado un cierto nivel. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí con el apóstol Pablo? No vamos a tener tal vez el tiempo de mencionar todo el contexto plenamente, pero lo que estaba pasando es que en la iglesia de Corinto el apóstol Pablo, de hecho él había establecido la obra en ese puerto, era un puerto, la ciudad de Corinto, y por alguna razón, mientras él había ido a otros sitios a hacer obra misionera, pues entraron falsos maestros ahí. Wow. Entraron falsos maestros, entraron a hablar mal de Pablo, entraron a destruir su reputación y luego lo rebajaron totalmente al apóstol, así que él viene y les dice, mire, esto lo vemos un poquito más ampliamente, por ejemplo, en el capítulo 11, ahí en todo el capítulo Pablo está ahora tratando de defenderse. Él les dice, mire, yo no debería jactarme, yo no debería estar hablando de mí, pero les comienza a decir, yo por Cristo he sufrido esto, he tenido un naufragio, he pasado aquí, he pasado allá. Pero Pablo después les dice, yo he sido un loco al gloriarme, porque no es eso, no es ese mi papel. Pero entonces ahora Pablo escribe, yo creo que esta es una de las más partes personales que el apóstol Pablo escribe en sus cartas, y escribe algo que es impresionante y tiene que ver con esto, el crisol de la madurez, y dice él, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne. Si ustedes notan en el versículo 7 del capítulo 12, ahí 2 veces él menciona cuál es el propósito de ese aguijón en la carne, de ese mensajero de Satanás, y es para no exaltarse, porque así lo dice al principio, para que no me exalte, y después dice para que no me enaltezca. Entonces, ¿de qué crisol estamos hablando aquí? Estamos hablando de aquellas situaciones que Dios permite en la vida de sus hijos y de sus hijas, de sus siervos, de sus líderes, con el propósito de mantenerlos humildes. Wow. Porque el éxito es realmente peligroso. Dijo un autor, solo hay 2 tipos de ministros, los humildes y los humillados. Wow. Y yo creo que la gran mayoría están en la segunda categoría, porque ser humilde por naturaleza es difícil.
El deseo del ser humano siempre es imponerse sobre otros, jactarse, enorgullecerse de su logro. Entonces Pablo dice, Dios me ha puesto a mí un freno, Dios ha permitido, y esto es interesante, me fue dado, es la pregunta que usted hacía, ¿quién se lo dio? Yo creo, y voy a decir aquí mi opinión personal después de estudiar todo esto, yo creo, o por la evidencia que vemos acá más bien, yo creo que fue Dios mismo que permitió, porque cuando dicen me fue dado, yo creo que no fue Satanás, le voy a decir por qué. Porque Satanás jamás hubiera estado interesado en el crecimiento espiritual del apóstol Pablo. Claro que no. Y la manera como él llegó a ser poderoso y creció espiritualmente fue debido a este aguijón en la carne. Yo creo que Satanás hubiera estado más interesado en darle éxito. De hecho, Elena de White lo dice, el diablo está más interesado en darle riquezas a los cristianos que Dios mismo. ¿Por qué? Porque las riquezas pues los van a distraer de Dios. En este caso, el aguijón tenía el propósito de humillar al apóstol para que él llegara a ser fuerte en Dios. Satanás jamás hubiera estado interesado en eso. Pero entonces desglosemos ahora este texto. Dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. La palabra mensajero es la palabra ángel. Cuando uno va al texto griego, nosotros sabemos muy bien que la palabra ángel literalmente significa mensajero. Y de las 188 veces que se usa la palabra ángel en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las 188 veces se refiere a una persona, a un ser humano. Quiere decir que ese mensajero de Satanás, que muchos lo relacionan con el aguijón de la carne, yo he escuchado de todo, que tal vez Pablo tenía epilepsia, han dicho algunos, que no podía ver bien, que era bajito, que era tartamudo, que era, bueno, y han sacado una lista, yo no sé, como de 20 afecciones que pudo haber tenido el apóstol Pablo. El hecho de que la lista sea tan extensa y tan variada indica que ninguno está en lo correcto. Claro. Así que este mensajero de Satanás, y es interesante esto, este mensajero de Satanás son los falsos profetas, son los falsos maestros, todo lo que él está hablando en el capítulo 11, son las personas que le están haciendo la guerra al apóstol Pablo, y esas personas le están causando un gran dolor, porque aquí voy a decir un principio, las personas que tienen la posibilidad de hacer el daño más grande son los que están más cerca, son los que son parte de la misma familia, son los que son parte de la misma fe. En un hogar, por ejemplo, quien puede hacerle más daño al esposo o a la esposa, pues es su pareja, los hijos. Una persona puede decirle a uno un montón de palabras dolorosas o palabras ofensivas, pero al final pues es una persona extraña, pero si te las dice tu hijo o si un padre se las dice a su hijo, entonces Dios, por alguna razón, Dios no impidió que estos falsos profetas hablaran contra el apóstol Pablo, porque esto era tan desanimador, y ahora en la iglesia que él con tanto amor, esfuerzo, había sembrado, y estas personas estaban creyendo a estos falsos maestros. Es como yo escuché una vez, por ejemplo, de un gran predicador americano que era Jonathan Edwards. Por 22 años él estuvo predicando en una iglesia, sermones apasionados, sermones tremendos que cambiaron la vida de la nación norteamericana, pero después de 22 años la iglesia lo despidió. Wow. Y él se fue a otro lugar entre las sombras. ¿Cómo es posible? Imaginémonos el dolor. Pasó con Spurgeon, un predicador inglés que después de tantos años de ministerio y de sermones tan poderosos, que se dice que donde él predicaba tenía una capacidad para 4,000 personas, pero estaba lleno adentro, más otros 4,000 afuera, escuchando. Llegaban ahí a Inglaterra y se iban con sus sermones para esparcirlos en el mundo, pero también la misma, si lo podemos llamar, conferencia a la que él pertenecía, lo despidió. Y él murió ahí apartado. Eso le afectó mucho. Esos son los dolores más grandes. Ahora, Dios le está diciendo al apóstol Pablo, mira, tú tienes una gran ventaja sobre otras personas, porque él lo dice en el capítulo 11, tú has recibido revelaciones incluso celestiales. Al menos la Biblia habla de 6 visiones del apóstol Pablo, habla de 4 encuentros con Cristo, habla de
de las 3 veces que él ha ido al cielo, que no está seguro, fue tan real que es probable, dice, ¿será que fui transportado al cielo? Imagínense Pablo discutiendo con otra persona. Toda la discusión se acaba cuando le pregunta, ¿sí, cuántas veces fuiste tú al cielo? No, yo ninguna, pues yo ya fui 3. Entonces ahí se acababa todo, pero ahí está Dios. Entonces Dios dice, Pablo, para que tú no te enaltezcas, te voy a humillar. Voy a permitir que hablen mal de ti. Voy a permitir que te apuñalen por la espalda para que en tu debilidad, en ese dolor que estás experimentando, tú puedas llegar a ser fuerte en mí. Y entonces, pastor, porque la verdad es que, como lo ha planteado, no es fácil enfrentar estas situaciones porque cuando a uno lo hiere a alguien que es muy cercano, el trauma definitivamente es muy grande. ¿Qué nos sigue diciendo la Biblia sobre cómo enfrenta Pablo esta situación y cómo eso lo podemos trasladar a nuestras propias situaciones, ya viendo toda la explicación de lo que implica este crisol de madurez? Muy bien, yo creo que la respuesta la tenemos en los versículos siguientes. Vamos a compartir en segunda carta de Corintios, capítulo 12, y los versículos 8 hasta el 10. Y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, notemos qué interesante. En primer lugar, ya lo vimos, Dios le había dado al apóstol Pablo este aguijón en la carne que probablemente no era algo físico, sino el malestar de los propios compatriotas de él, los judíos o los falsos maestros que habían en la iglesia que hablaban mal de él. ¿A quién le gusta que hablen mal de uno? A nadie. ¿A quién le gusta que le digan un chisme, que le levanten una falsa acusación? A nadie. Esas son las cosas más dolorosas. Peor si son de su familia, de la fe, de su comunidad, de su casa, de su iglesia. A nadie. Pero esto estaba sufriendo el apóstol Pablo. Pero ahora sucede algo. Este crisol hizo que Pablo se acercara más al Señor. Amén. Porque dice, 3 veces yo he rogado al Señor. La palabra rogar es suplicar. Pablo no fue, aunque él reconocía que no sabemos si estos falsos profetas, bueno, que lo podemos decir de esta manera, tenían al diablo adentro. Porque una persona que habla mal de otro, pues ¿qué más puede tener? Ahora, pero el apóstol Pablo no se pone a reprender al diablo. Y ya lo vimos esta semana. Así es. Él va y busca a Dios, quien es el que tiene la solución, y le dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cómo? A través de la oración. Esto hizo que Pablo se acercara más a Dios, pero Dios le da una respuesta las 3 veces y le dice, bástate mi gracia. Dios le responde con más gracia. Muchas veces no se va a quitar el dolor, la aflicción, el problema, el peligro, pero lo que Dios hace es abundar más gracia para tu vida, para mi vida. Ahora, entonces el apóstol dice, muy bien, ahora me voy a gloriar de mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Esta semana estudiamos que Pedro habla de lo mismo. El Espíritu de Dios descansa sobre nosotros cuando estás en el sufrimiento, y ahora toma una reacción inesperada. Él dice, me gozo en las debilidades. Es lo mismo que decía el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que al final siempre el propósito de Dios es redentor, es disciplinador y también es de protección para que no nos desviemos, amigos, porque recordemos lo que dice la Biblia. Bueno, el mismo apóstol Pablo escribió, parece que Pablo estaba bien consciente de esto cuando él escribe a los ancianos. Dice que no sea un neófito, sea un nuevo, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. El problema del diablo fue el orgullo, fue el envanecimiento, fue que dijo, wow, yo soy muy hermoso, yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo debería ser Dios, dijo. Y ese es el gran peligro. Así que Dios ahora ha humillado al apóstol, pero él, en vez de que este crisol lo destruyera, ha sacado lo mejor de él, ha aprendido a confiar en Dios y ahora en esa debilidad ha encontrado su fortaleza. Amén, porque ha aprendido a depender de los planes de Dios para él. Y eso, quizás para poder terminar con nuestra reflexión de hoy, me lleva a preguntarle, pastor, ¿cómo podemos nosotros
conciliar las ideas de desarrollo espiritual que tenemos personalmente con las ideas de desarrollo espiritual de Dios, porque vemos que es un poco diferente. Así que, ¿cómo podemos conciliar de tal manera que tomemos la misma actitud del apóstol Pablo? Claro, ya vimos algunas cosas, pero que nos pueda ayudar a todos los que estamos en esta transmisión para reconocer que, aunque son diferentes las ideas de desarrollo que tenemos nosotros con las de Dios siempre van a ser mejores para nosotros. Totalmente de acuerdo, y sé que las ideas de desarrollo que tenemos nosotros son siempre de progreso, Sí. son siempre de logros. En nuestra planificación estratégica jamás está el fracaso. No, Nadie pone en un presupuesto, bueno, no lo vamos a alcanzar. Nadie pone, no, este objetivo yo no lo voy a alcanzar. Todo el mundo pone o ponemos pues cosas que vamos a lograr. Pero en el plan de Dios, hablando del desarrollo personal, Dios dice, hijo mío, yo te tengo que hacer pasar por ciertos valles de sombra para que tú aprendas, porque solo ahí vas a ser fuerte. Cuando tú piensas que tú eres fuerte en tu propia sabiduría, estás equivocado. Vas a lograr algo, pero también vas a equivocarte mucho. Pasó con Sansón. Sansón jamás pensó que iba a destruir más filisteos. Ahora que él estaba esclavo de los filisteos, Sí. que cuando él era libre. Pasó con Moisés. Moisés pensó que él era fuerte y que iba a liberar al pueblo de Dios, y ahí vio un egipcio peleando con un israelita y lo agarró, lo mató, y bueno, tuvo que salir huyendo allá cuando estaba como pastor de ovejas y que pensaba que ya Su vida había acabado. había terminado todos sus planes de grandeza. Ahí Dios le dice, ahora sí. Así que, hermanos, aquí lo que tenemos que hacer es aceptar el plan de Dios para nuestras vidas. Porque lo bonito es, como los crisoles que hemos estudiado esta semana, no es para destruirte. No es para destruirte. Pero si hoy podemos aprender algo, especialmente para el liderazgo, es a ser humildes. Amén. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Eso, el orgullo, el envanecimiento, el éxito, todo me sale bien, yo ya sé que solo toco esta tecla y todo funciona. Muchas veces hace, yo no digo que está malo, y tenemos que lograr grandes cosas con la ayuda de Dios, Claro pero que Dios sí. tiene que hacerla. Pero el problema es cuando ya lo hacemos en automático. Yo ya sé qué pasos tomar y funciona, entonces dejo de depender de Dios, y ese es verdaderamente el problema. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque todos estamos en este peligro de envanecernos con alguno de nuestros logros. Y ya siendo muy francos, si nos comparamos nuestros logros espirituales con los del apóstol Pablo, todavía estamos muy pequeños y aún así nos envanecemos. Tal vez necesitamos más del aguijón que tenía el apóstol Pablo, pero que esto nos ayude a madurar, que esto nos ayude a crecer. Y, pastor, quisiera que orara por eso, para que maduremos en nuestra vida Amén. espiritual al punto de poder tener esa actitud que tenía el apóstol. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre tienes un plan para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, y que nos hace falta mucho del Maestro que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, como hijos e hijas tuyos, como líderes espirituales, ayúdanos para aprender del Maestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.